Radio Marién te ofrece Meditaciones de Cuaresma. Queridas hermanas y hermanos en el Señor, ya entramos en la segunda semana de Cuaresma y el Evangelio de esta nos presenta la transfiguración de Jesús. Este pasaje evangélico es la antesala de aquel tiempo en que Jesús va a padecer, va a ser apresado, va a ser condenado y ejecutado. Es decir, Jesús con sus discípulos se dirige a Jerusalén. Para este tiempo, Jesús preparaba con sus discípulos precisamente esa subida a Jerusalén, donde Él será, como ya dije, maltratado, crucificado, asesinado. Es por esto que Pedro le dice a Jesús: «Qué bien que estemos aquí, hagamos 3 chozas». En realidad, lo que deseaba Pedro y los demás discípulos era quedarse allí donde estaban, porque se encontraban bien y seguros, pues sabían que yendo a Jerusalén sus vidas corrían peligro. Y esto es natural. Cada quien busca estar bien, estar cómodo y a salvo. Pero parece que Jesús no se preocupaba por esto, sino por hacer lo que siente que Dios Padre desea de él. La semana pasada veíamos a Jesús siendo tentado por el diablo en el desierto, pues este domingo también Jesús recibe una tentación, pues la propuesta de Pedro de permanecer allí en el monte es una invitación a abandonar el proyecto del reino de Dios porque corren peligro. Es la gran tentación a querer permanecer en lo seguro, en lo cómodo, en aquellas cosas que no ocasionan problemas y que proporcionan más bien todo con facilidad. Aquellas cosas que ofrecen una vida sin compromiso. Pero como nos dice el mismo Evangelio, Pedro no sabía lo que decía. Es decir, el miedo, la incertidumbre y la inseguridad no les permitían razonar lógicamente. Y esto es lo que muchas veces pasa también con nosotros en nuestro diario vivir, especialmente cuando nos llegan los problemas y las dificultades, como una enfermedad, problemas en el hogar. Así como Pedro, a veces no sabemos lo que decimos, ni lo que oramos, ni lo que deseamos de Dios, porque el miedo y la inseguridad nos quitan la tranquilidad que nos da la confianza en el Señor. Vemos que Jesús ni siquiera le responde a Pedro, porque reconoce que está queriendo escapar del hecho de enfrentar la realidad, la vida y las problemáticas de su diario vivir. El silencio de Jesús es signo de invitación a enfrentar los problemas de la vida, confiando en el Señor, como Abraham, como María y como tantas personas que hoy también nos enseñan cómo vivir bajo la certeza de que Dios nunca nos abandona y de que Él nos da fuerzas para seguir adelante. La transfiguración es también signo de esperanza y fortaleza. Es por esto que los personajes que hablan con Jesús, Moisés y Elías, se les presentan para darle ánimo y fuerza. Es una forma también de mostrar que debemos estar siempre en contacto con el Señor, en oración y en disponibilidad a Dios, especialmente en los momentos difíciles de nuestras vidas. Lo más importante en todo esto es saber que Dios nunca se olvida de nosotros. Más bien nos acompaña en nuestro caminar cotidiano y cuando nos suceden situaciones contrarias a las que esperamos y deseamos, pues Él luego, valiéndose de ellas, nos da su gracia para que continuemos hacia adelante luego de esa difícil experiencia. No es Él quien las provoca, más bien nos sostiene y nos acompaña cuando suceden.
El Señor no es un Dios de castigo ni de ponernos a prueba. Esas situaciones nos llegan de la vida misma, de la realidad imperfecta y limitada en la que vivimos. Sin embargo, Jesús nos sostiene en ellas y nos enseña algo muy grande y especial de estas situaciones duras por las que atravesamos. La invitación es a que confiemos y esperemos en Jesús. Él siempre permanece a nuestro lado. En definitiva, la transfiguración es signo de la presencia plena de Dios, esa que tanto necesitamos hoy entre nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de transfigurar aquellas dimensiones de nuestras vidas que necesitan de su presencia para que otros deseen conocerle y seguirle por nuestro ejemplo y testimonio de vida. Pidámosle también que nos conceda la gracia de confiar plenamente en Él, con fe y esperanza, sintiendo su presencia, especialmente en los momentos difíciles que nos envuelven, para así obtener de Él los dones y favores que necesitamos. Que esta segunda semana de Cuaresma nos ayude a vivir transfigurados y que transfiguremos nuestras familias y toda nuestra realidad en general, es decir, que la impregnemos de la presencia de Dios y que así podamos recibir esa gracia de la presencia del Señor por su amor y que su gracia y su ternura nos acompañen. La palabra de Dios alimenta a las familias. Toma este alimento. Somos Radio Marién, la educadora de la frontera.